¿Alguna vez se ha intentado empujar un coche que se ha quedado sin gasolina? Hay un momento, al principio, en que parece que el coche está soldado al asfalto. Pones toda tu fuerza y nada, no se mueve. Pero de repente, cede. Y una vez que está en movimiento, es muchísimo más fácil seguir empujándolo. Parece que ha cogido ganas de moverse. Pues esa resistencia a cambiar, ese empeño de las cosas por seguir haciendo lo que estaban haciendo, es el misterio que vamos a investigar hoy. Exacto. Es una experiencia universal, yo creo. Y esa tendencia natural tiene un nombre que a todos nos suena: inercia. Inercia. Es esa propiedad de la materia que hace que un objeto en reposo quiera, pues, quedarse en reposo, y uno en movimiento quiera seguir moviéndose en línea recta y a la misma velocidad. Es, vamos, uno de los pilares de la física. Pero lo que me parece fascinante es que entender esta idea que parece tan simple le costó a la humanidad más de 2000 años. Totalmente. Un camino larguísimo. Pues hoy nos sumergimos de lleno en esa historia. Basándonos en un artículo muy detallado que hemos estado analizando, vamos a seguirle la pista a este concepto. Es como una investigación detectivesca a través de los siglos Con pistas falsas, giros de guión. y revelaciones que cambiaron nuestra forma de ver el universo. Nuestro viaje empieza, como casi siempre, en la antigua Grecia y nos llevará hasta los confines del espacio-tiempo con Einstein. Así que vamos a desgranar esto. El primer sospechoso en nuestra investigación, el punto de partida, es Aristóteles. Su idea, a primera vista, parece de puro sentido común. Si empujas algo, se mueve. Y si dejas de empujar, se para. Fin. Y es una conclusión totalmente lógica si te limitas a observar el mundo a tu alrededor, sin más. Aquí en la Tierra, la inercia está como camuflada. ¿Camuflada por qué? Pues por la fricción del suelo, la resistencia del aire, la propia gravedad, vamos, todo conspira para frenar las cosas. Para Aristóteles, era evidente que el estado natural de cualquier objeto era el reposo absoluto. El movimiento era como una alteración de ese orden. Una alteración violenta que necesitaba una causa constante, un motor siempre encendido. Claro, pero esta idea, que parece tan sólida, tiene una grieta enorme, un agujero en la trama que el propio Aristóteles tuvo que intentar parchear. ¿Qué pasa con una flecha o una lanza? Justo. Una vez que deje el arco o la mano del lanzador, ya no hay nada que la empuje. Según su lógica, debería caer al suelo al instante. ¿Cómo explico esto? Pues con una explicación que, vista hoy, es bastante ingeniosa, pero, bueno, completamente errónea. A ver. Él postuló que, al volar, la flecha desplaza el aire que tiene delante, y ese aire, en una especie de pánico por no dejar un vacío, se arremolina, se coloca detrás de la flecha y la sigue empujando. Un momento. O sea que para Aristóteles el mismo aire que ofrece resistencia al movimiento era también el motor que lo mantenía. Exactamente. Vaya. O sea que el aire hacía de villano y de héroe en la misma película. Es una contradicción bastante gorda. Me imagino que alguien se daría cuenta. Desde luego. Y la crítica a Aristóteles no vino de una sola persona. Fue un goteo constante durante siglos. Ya en la Roma de Lucrecio se jugaba con la idea de que quizá el movimiento, y no el reposo, era el estado por defecto de la materia. Ah, ya había dudas. Sí, pero el primer ataque serio y bien documentado vino en el siglo VI, de Juan Filópono. Él señaló esa misma inconsistencia. ¿Cómo puede el aire frenar y empujar a la vez? No tiene ningún sentido. Vale. Entonces, si el aire no era la respuesta, la lógica me dice que la fuerza que mantiene el movimiento tiene que venir del propio objeto. Es por ahí por donde fue Filópono. Exactamente por ahí. Y ese fue el primer gran salto conceptual. Filópono propuso que cuando lanzas un objeto, le imprimes o le impartes una especie de cualidad, una fuerza motriz incorpórea, que se va gastando poco a poco. Ah, o sea que la explicación pasa de estar fuera, en el aire, a estar dentro, en la flecha misma. Exacto. El foco de la explicación se trasladó por primera vez del medio externo al interior del propio objeto. Entiendo. Aún no es nuestra inercia moderna, porque esta fuerza se agota, ¿no? Pero la semilla ya está plantada. Ya está plantada. Y esta idea fue muy influyente, especialmente en el mundo islámico. Pensadores como Avicena en el siglo XI la refinaron y llegaron a afirmar que un proyectil en el vacío, sin aire que lo frene, seguiría moviéndose para siempre. Vale, me gusta esta idea de una fuerza impartida.
es mucho más intuitiva que la del aire arremolinado. ¿Cómo evoluciona esto? Pues evoluciona hasta convertirse en la teoría del ímpetu, en la Europa del siglo XIV, con Jan Buridan como su gran arquitecto. Jan Buridan. Sí. Buridan coge la idea de Filópono y le da una vuelta de tuerca fundamental. Rechaza la noción de que el ímpetu se disipe por sí solo, como una batería que se agota. Ah, eso es clave. Entonces, para Buridan, ¿qué es lo que frena los objetos? Sencillamente, las fuerzas externas. Sostenía que un objeto en movimiento solo se detendría por la resistencia del aire o por la gravedad, que se opondrían a ese ímpetu. Ya. Y aquí viene lo bueno. También afirmó que la cantidad de ímpetu dependía de la cantidad de materia del objeto y de su velocidad. Un momento, eso suena muy moderno. Es que lo es. Vamos, que estaba describiendo, sin saberlo, el concepto moderno de momento lineal. Es una pasada. Pero, a ver, la idea de Buridan me suena muy potente. Pero, a pesar de lo cerca que parece estar, ¿qué le faltaba para llegar al concepto de inercia que manejamos hoy? Es una gran pregunta. Le faltaban dos cosas. Primero, Buridan todavía no había roto del todo con Aristóteles. Para él, el reposo y el movimiento seguían siendo dos estados fundamentalmente distintos. Aún no veía que el reposo es simplemente un caso de movimiento con velocidad cero. Exacto. Y segundo, y esto es muy curioso, creía que el ímpetu podía ser circular. ¿Circular? ¿Cómo? Pensaba que cuando Dios creó el universo, le dio un ímpetu circular a los planetas. Y, como en el cielo no hay resistencia del aire ni nada, pues seguirían girando para siempre. O sea que él ya intuía una especie de inercia para las cosas que giran, aunque lo mezclara todo. Podríamos verlo así, sí. Estaba tocando una idea importantísima, pero el que realmente separó el grano de la paja fue Giambattista Benedetti, un poco antes de Galileo. ¿Y qué dijo él? Dijo, un momento, el ímpetu solo puede ser en línea recta. Y usó un ejemplo brillante, una piedra en una onda. La onda obliga a la piedra a moverse en círculo, pero la tendencia natural de la piedra, su ímpetu, es salir disparada en línea recta. Claro, en cuanto las sueltas. Zas, sale en línea recta. En la tangente. Vale, hasta ahora tenemos todas estas ideas de ímpetu, de una fuerza interna, pero son como piezas de un puzzle que no acaban de encajar del todo. Hacía falta alguien que tirara la caja y empezara de cero. Y ahí es donde entran en escena los pesos pesados. Exacto. Y el primero en llegar, aunque con un papel algo confuso, es Johannes Kepler. A Kepler le debemos las leyes del movimiento planetario. Y también la palabra. Él acuñó el término inercia a partir del latín iners, que significa ocioso, perezoso. Pero su concepto era muy distinto al nuestro. ¿En qué sentido? Para Kepler, la inercia era literalmente pereza. Un objeto era perezoso y por eso se resistía a empezar a moverse. El reposo era lo natural. ¿Entiendo? Pero una vez que algo se movía, no creía que necesitara ninguna inercia para seguir haciéndolo. O sea, le faltaba la otra mitad de la idea, que los objetos también son perezosos para dejar de moverse una vez que han arrancado. Solo vio la resistencia al cambio desde el reposo. Justo. Madre mía. El cambio de paradigma real entonces llegó con Galileo Galilei. Durante 2000 años, el reposo y el movimiento eran dos cosas distintas, casi opuestas, y de repente llega Galileo y dice, no, son dos caras de la misma moneda. Estar quieto es solo un tipo de movimiento a velocidad cero. Eso cambia por completo las reglas del juego. Totalmente. Él fue quien unificó el reposo y el movimiento en un único principio. Su formulación es la base de todo. Un cuerpo que se mueve sobre una superficie plana continuará en la misma dirección a una velocidad constante, a menos que sea perturbado. Se deshizo por fin de la distinción aristotélica. Y usó esos experimentos mentales geniales. Sí, como imaginar una bola rodando por una rampa y luego subiendo por otra. Cuanto más suave y horizontal fuera la superficie intermedia, más lejos llegaría la bola. Si la superficie fuera perfectamente horizontal y sin fricción. Rodaría eternamente. Exacto. Y esto le llevó a otra idea revolucionaria sobre los marcos de referencia. Si estás en un vagón de tren que va a velocidad constante, por una vía recta, todo dentro se comporta normalmente, ¿no? Es un marco de referencia inercial. Pero si el tren frena, o gira, o sea, acelera. Todo sale disparado. Ya no es un marco inercial. Y esa es la gran conclusión de Galileo. Si estás en ese vagón en movimiento constante, con las ventanillas bajadas, no hay ningún experimento que puedas hacer dentro para saber si te estás moviendo o si estás parado. El movimiento uniforme
es físicamente indistinguible del reposo. No hay diferencia. Forma en su primera ley del movimiento, la que todos estudiamos. Todo cuerpo preserva en su estado de reposo o de movimiento uniforme en línea recta, salvo en cuanto es obligado a cambiar ese estado por fuerzas impresas en él. Caso cerrado, ¿no? Pues aquí viene la gran sorpresa del guión. Ah, sí. Newton, en realidad, no usó la palabra inercia en sus 3 leyes del movimiento. ¿Qué? Espera. Eso me rompe los esquemas. Es como descubrir que los Beatles no usaron la palabra amor en sus canciones. ¿Cómo es posible? Es una gran pregunta. Newton, de hecho, sí usa la palabra inercia en sus escritos, pero no en las leyes. Para la ley, él habla de una vis incita, una fuerza innata de la materia. Una fuerza innata. Sí, pero cuidado. Para él, esta fuerza innata no causaba el movimiento, como el ímpetu de Buridan, sino que se oponía al cambio de ese movimiento. Ah, vale. Era una fuerza de resistencia. La distinción es sutil, pero fundamental. Muy importante. Refleja que Newton aún estaba buscando una causa interna, una fuerza dentro del objeto. El gran cambio de la física posterior fue aceptar que quizá no hay una causa que encontrar. Sino que la inercia es simplemente una propiedad fundamental del universo, y ya está. Como la carga de un electrón, es lo que es. Con el tiempo, la física abandonó la idea de una fuerza innata, porque nadie ha encontrado nunca un mecanismo que la explique. Y así, la palabra inercia, que Kepler usó para una cosa y Newton para otra, acabó por describir el fenómeno en sí, esa propiedad de resistirse al cambio de movimiento. Y por eso, hoy, a efectos prácticos, decir inercia y decir primera ley de Newton es casi lo mismo. Vale, el mundo de Newton parece muy ordenado. Pero la historia no acaba aquí. Las leyes de Newton funcionan de maravilla para, no sé, lanzar satélites o calcular la trayectoria de una pelota de béisbol. Pero empiezan a fallar en los extremos. A velocidades cercanas a la de la luz y en presencia de una gravedad muy intensa. Y para eso necesitamos al último genio de nuestra historia. Albert Einstein. Todo su trabajo se construye sobre los cimientos que pusieron Galileo y Newton. Su teoría de la relatividad especial, de 1905, es básicamente una exploración de las consecuencias de tomarse el principio de inercia de Galileo totalmente en serio. Pero tenía esa limitación que mencionabas. Solo funcionaba para sistemas que no aceleran. Exacto. Y para resolver eso, para incluir la aceleración y la gravedad en el puzzle, tardó otros 10 años en formular la teoría de la relatividad general. ¿Y cómo cambia esta teoría nuestro concepto de inercia? Lo pone todo patas arriba. Lo redefine por completo. Para entenderlo, Einstein nos pide que imaginemos un ascensor. ¿Un ascensor? Sí. Si estás dentro de un ascensor en el espacio, lejos de cualquier planeta, flotas. Estás en un movimiento inercial perfecto. Ahora, si ese mismo ascensor empieza a ser impulsado hacia arriba por un cohete con una aceleración constante... Sentirás que te pegas al suelo. Exacto. Si dejas caer una manzana, caerá al suelo. No podrías distinguir esa sensación de la de estar en un ascensor parado en la Tierra, bajo la fuerza de la gravedad. Es el famoso principio de equivalencia, que la aceleración y la gravedad son indistinguibles. Justo. Y esto llevó a Einstein a una conclusión alucinante. Tira a la basura la idea de Newton de la gravedad como una fuerza misteriosa que tira de las cosas a distancia. ¿Y qué propone? Propone algo radicalmente distinto. Imagina que el espacio-tiempo es como una gigantesca cama elástica. Un objeto masivo como el Sol es como una bola de bolos pesada que colocamos en el centro. Deforma, curva, la cama elástica a su alrededor. ¡Guau! Ok. Entonces un planeta como la Tierra no está siendo tirado por el Sol con una cuerda invisible. No. Simplemente está siguiendo la trayectoria más recta posible sobre esa superficie de la cama elástica que el Sol ya ha curvado. Lo has clavado. El movimiento inercial de la Tierra es su órbita. Ya no hay una fuerza de la gravedad que desvíe a la Tierra de un supuesto camino recto. La Tierra sigue el camino más recto posible, su camino inercial, a través de un espacio-tiempo que ya está curvado. Es alucinante. La inercia deja de ser una propiedad de la materia para convertirse en una consecuencia de la geometría del universo. Es el camino de menor resistencia. Exactamente. Me dejas de piedra. Pasamos de una fuerza interna a una propiedad fundamental y de ahí a una consecuencia de la forma misma del universo. Antes de terminar, y ya que ha salido antes el tema del ímpetu circular de Buridan, hablemos un poco más de esa otra inercia, la inercia rotacional. Claro. Es un concepto perfectamente análogo, pero para el giro.
Es la propiedad que tiene un cuerpo que está girando de oponerse a cualquier cambio en su estado de rotación. Su momento angular no cambia a menos que actúe sobre él un par de fuerzas externo. Lo de la inercia rotacional me recuerda al patinaje sobre hielo. Cuando una patinadora está girando y de repente encoge los brazos, empieza a dar vueltas a una velocidad de vértigo. Y cuando los extiende, se frena. Siempre me pareció magia, pero es pura gestión de la inercia rotacional, ¿no? Es el ejemplo perfecto. No hay magia, solo física. El momento angular, que depende de la masa, la velocidad de giro y cómo está distribuida esa masa, se conserva. Al encoger los brazos, concentra su masa más cerca del eje de giro, y para que el momento angular se mantenga constante, su velocidad tiene que aumentar drásticamente. El ejemplo clásico es el giroscopio o una peonza, ¿verdad? Justo, se resisten de forma casi mágica a que intentes cambiar su eje de rotación. Es el mismo principio de resistencia al cambio, pero aplicado al giro. Así que, repasando este increíble viaje de más de 2000 años, hemos pasado de la idea intuitiva pero errónea de Aristóteles de que todo tiende a pararse. A la noción de un ímpetu interno con Filópono y Buridán. De ahí saltamos a un principio unificado de movimiento y reposo en línea recta con Galileo y Newton. Para finalmente llegar a un concepto que está tejido en la propia estructura del universo con Einstein. La gran conclusión es ver cómo nuestra comprensión de algo tan básico como por qué las cosas se mueven ha podido evolucionar de una forma tan radical. Totalmente. Refleja a la perfección que la ciencia no es un libro de hechos inamovibles, sino un proceso vivo de construcción, de refinar ideas, de corregir errores y a veces, como en el caso de Einstein, de reinventar por completo nuestra visión de la realidad. Cada paso se construyó sobre el anterior, a veces para confirmarlo, a veces para demolerlo. Exacto. Y para terminar, como siempre, dejamos una reflexión final para darle vueltas. La fuente menciona de pasada el principio de Mach, un concepto que inspiró a Einstein. Sin entrar en los detalles técnicos, plantea una pregunta verdaderamente inquietante. ¿Y si la inercia de un objeto, esa resistencia a ser empujado, esa masa, no fuera una propiedad intrínseca de ese objeto, sino el resultado de su interacción gravitacional con toda la demás materia del universo? Con cada estrella y cada galaxia lejana. ¿Qué implicaría para la naturaleza del espacio y la materia? ¿Que la pereza de una pelota aquí en la Tierra estuviera conectada con una galaxia a 1000 millones de años luz?